la homeostasis, qué es, en qué se basa, qué organismo o qué parte del cuerpo está involucrado en este tema y cómo es que va a funcionar en nuestro organismo principalmente. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a saltar todo lo que es las formalidades, pero primero, acá se observa un charco, entonces aquí a pesar de que vemos solo agua en mitad de la calle, aquí viven organismos. Entonces, ¿qué organismo creen ustedes que podría habitar dentro de este pedazo de agua? Ya una bacteria me mencionan por acá, súper bien. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? Ya, organismos microcelulares, está todo súper bien. Un virus, ya, sí. Todo organismo que sea muy pequeño podría vivir dentro de esta zona, ¿sí? Entonces, aquí se les deja la imagen de que claramente un organismo unicelular podría vivir en él, y en este caso es una bacteria. ¿Y por qué un microorganismo podría vivir en un charco? Acá se deja como ejemplo de que el medio líquido en el que está viviendo va a entregar todos sus nutrientes y por lo tanto el medio especial o esencial en el cual puede vivir. Entonces, todo lo que cambie en el medio también va a afectar en la bacteria. Por ejemplo, si el medio está que el charco está, no sé, a 20 grados Celsius, esto va a repercutir sobre la bacteria y por lo tanto la bacteria va a tener una temperatura de 20 grados Celsius. O si hay una cierta concentración de algún ion o un cierto pH, también va a afectar en la bacteria. Entonces, la bacteria va a ser muy reactiva a lo que sea el medio. Pero nosotros no funcionamos así. O sea, por ejemplo, a pesar de que ahora, no sé, hay como 35 grados Celsius, nosotros igual seguimos manteniendo nuestra temperatura normal. O por ejemplo, en invierno, cuando hay una temperatura, no sé, a 0 grados Celsius, nosotros seguimos manteniendo nuestra temperatura. Entonces, en eso se va a basar la clase de hoy. Y esa característica de nosotros poder mantener nuestra temperatura corporal durante todo el día, todos los días, se llama homeostasis. La homeostasis es una característica de nuestro cuerpo que nos permite mantener ciertos parámetros dentro de unos valores. Por ejemplo, nuestra temperatura corporal se mantiene en un rango de 36-37 grados Celsius todos los días, todo el día. Y cuando nos da fiebre, ahí significa que hubo un quiebre en esa homeostasis. Entonces, por ejemplo, acá se dejan dos conceptos que son la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Vamos a ir con la más fácil, que es la retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva consiste en que yo voy a intensificar lo que aparece en el medio. Por ejemplo, las lagartijas se dice que son de sangre fría. ¿Por qué se dice esto? Porque ellas necesitan estar en contacto con el sol para absorber la temperatura. Pero una vez que baja la temperatura del medio, ellas también bajan su temperatura, entonces son muy reactivas. Lo mismo del ejemplo que les dije de la bacteria. O sea, la bacteria va, si el agua está a 35 grados Celsius, ella va a estar a 35. Y si baja la temperatura a -2, la bacteria también va a estar a -2 grados. Entonces, lo mismo pasa con las lagartijas y eso vendría a ser una retroalimentación positiva. En cambio, la retroalimentación negativa es algo que nosotros hacemos. O sea, por ejemplo, nosotros mantenemos una temperatura de 35 grados Celsius y nos da fiebre. Entonces, ahí nuestra temperatura sube, ¿cierto? Y ahí se genera ese quiebre en el equilibrio y nosotros, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Volver al estado original. Entonces, a eso se le reconoce como retroalimentación negativa, que yo voy a pesar de que generé un quiebre en ese equilibrio, yo necesito volver a equilibrarme y volver como a un estado normal. Piensen en esto como en un sub y baja. O sea que si yo lo mantengo así, estable, y le genero un quiebre, yo voy a salir de ese equilibrio. Entonces yo necesito volver como a enderezarme, a volver a mi parámetro normal. Matilde estaba levantando la mano. Diga. Y tengo una pregunta. ¿Podrías decir la definición de nuevo de manera breve, por Ya. favor? La homeostasis es una característica de nuestro cuerpo que nos permite mantenernos dentro de ciertos valores. De nuevo, es una característica interna de nuestro cuerpo que nos permite mantenernos dentro de ciertos parámetros. ¿Ahí sí? Sí, gracias. Ya. Sigo entonces.
Entonces, por ejemplo, aquí yo le estaba dando el ejemplo de la temperatura. Por ejemplo, si disminuye la temperatura corporal, nuestros vasos sanguíneos como respuesta lo que van a hacer es contraerse, o sea, se van a apretar. ¿Para qué? Para que todo lo que sea el frío se pueda como retener. Entonces, ahí nuestro cuerpo lo que va a hacer va a tener o sea, una respuesta de empezar a tiritar, ¿cierto? Y al empezar a tiritar, lo que nosotros hacemos es hacer fricción con los músculos. Y al hacer fricción con los músculos generamos calor. Por lo tanto, ahí vamos a aumentar la temperatura, ¿sí? En cambio, si la temperatura aumenta, o sea que hace mucho calor afuera, nosotros vamos a empezar a sudar. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestra temperatura normal, al haber mucho calor en el exterior, va a empezar a subir. Y nuestro cuerpo como respuesta va a sudar para empezar a tener un poco más de frío, cosa de mantener nuestra piel húmeda y al estar más húmedo nosotros bajamos nuestra temperatura corporal. ¿Se entiende eso, cierto? Supongo que sí. Ya, sí. Sigo entonces. Miren, y todo lo que es una célula siempre se encuentra intercambiando material con el medio externo, ¿cierto? Entonces, lo que van a hacer las células es tratar de mantener su propia homeostasis respondiendo a lo que aparece en el medio. Por ejemplo, si en el medio exterior, todo lo que es exterior, hay mucha sal, lo que va a hacer la célula es hacer ingresar esa sal para poder estabilizar lo que está afuera con lo que está dentro. Es lo mismo, la misma respuesta que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Solamente que ahora es a nivel celular. Y aquí hay una imagen con respecto a todas las partes que aparecen de la célula, cada una de los organelos, y después, de hecho, dentro del libro de séptimo básico del ministerio, aparece cada una de las funciones de cada uno de los organelos. Entonces, por ejemplo, bajo el microscopio esto se ve así. Aquí está la membrana celular y aquí pueden ver lo que está afuera y lo que está adentro, ¿sí? Aquí lo importante que hay que entender es que la membrana celular va a reaccionar igual que lo reaccionamos nosotros con el medio, pero la membrana celular no es rígida, no es algo que está quieto. Por eso se llama que es una membrana fluida. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos componentes que aparecen acá se van a empezar a mover. De hecho, este modelo se conoce como el modelo del mosaico fluido. Ya, vamos a ir más lento entonces. Entonces, ya, miren, vamos a repetir de nuevo esto desde el principio. Esto de acá es una membrana plasmática, ¿sí? Esta es la capa externa de una célula. Tienen que pensar en la célula como si fuera la bolsa del pan, ¿sí? Entonces, la bolsa vendría a ser la membrana, y esta membrana lo que hace es moverse. Todos estos componentes se mueven entre sí, nunca se quedan quietos. Entonces, todo esto se mueve y al moverse recibe el nombre de el modelo del mosaico fluido. Y cada una de estas partes claramente tiene una función, y si se fijan, por ejemplo, esta estructura de acá es muy distinta a esta estructura de acá, o esta de acá es distinta a esta, y cada una de ellas tiene una función en específico. Fíjense acá, acá la membrana la podemos partir en dos, porque tenemos una pelotita arriba y una pelotita abajo, y esta estructura de acá se llaman fosfolípidos, ¿sí? Quiere decir que esta cabeza con estas dos colas se llama fosfolípido. Y esto lo que hace es formar una doble capa. O sea, yo tengo aquí una capa, aquí al lado está el otro fosfolípido y así se van uniendo. Entonces, fíjense en la separación que hay acá. Justo aquí al medio hay una separación. Entonces, la parte de arriba y la parte de abajo no son iguales. Esta parte de aquí arriba tiene este componente de acá, este componente de acá, y estos dos componentes no están aquí abajo, ¿cierto? Entonces, se dice que su composición es asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo de arriba y lo de abajo son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque la capa de arriba está expuesta a cosas que la capa de abajo no recibe, ¿cierto? Miren, a ver, déjenme que les busco. Por ejemplo, miren, aquí tengo una bolsa. Esta bolsa no está, o sea, adentro tiene medicamentos, ¿cierto? Entonces, lo que está adentro no es lo mismo de lo que está aquí afuera.
Entonces, lo que está afuera tendría que ser claramente distinto a lo que yo voy a tener aquí adentro. Piénsenlo así, es la membrana. Entonces, los componentes que están afuera de la bolsa tienen que ser distintos a los que están adentro de la bolsa. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de la bolsa, esto de acá, es muy diferente a todo lo que es el resto, todo lo que es el aire que está afuera. Lo mismo pasa aquí con la membrana. Todo lo que está afuera de la célula es distinto, o sea, perdón, esto es afuera. Todo lo que está afuera de la célula es distinto a lo que está dentro de la célula. Entonces, aquí exactamente como mencionan en el chat, la membrana divide lo de adentro de lo de afuera. Y por eso aquí la composición tiene que ser asimétrica. ¿Y para qué me sirve esto? Para que su permeabilidad sea selectiva. En otras palabras, quiere decir que no va a dejar entrar cualquier cosa. Va a ser selectiva con lo que deja entrar, con lo que deja salir. Piénsenlo así como el guardia de la disco. O sea, el guardia no deja entrar a cualquiera, ¿cierto? Va a dejar entrando a varias personas, pero hay otros que los para y le dicen, no, tú no estás ahí en la lista, entonces tú no podéis pasar. Entonces, es lo mismo. Aquí la célula hace exactamente lo mismo. Es selectiva con los iones que dejan entrar a con los iones que deja salir. ¿Y esto para qué me sirve? Para tratar de mantener la homeostasis. Todo esto es netamente para tratar de mantener el equilibrio dentro de todo lo que es el organismo. Y así mantenerme vivo yo mismo, y así no morir, ¿cierto? Estos tres conceptos se entendieron, ¿cierto? Sí, ya. Sí, Sigamos. sí, profesor. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué es la homeostasis? La alternativa A dice que es una capacidad que tienen los organismos de mantener las condiciones internas en parámetros que les permitan mantener la vida. La pregunta B, o sea, perdón, la alternativa B dice capacidad que tienen solo las plantas de mantener condiciones internas en parámetros que les permitan mantener la vida. La alternativa C dice capacidad de mantener las condiciones externas en equilibrio. Y la alternativa D dice capacidad de los animales de mantener las condiciones en desequilibrio celular para regular de manera homogénea. Entonces, ¿qué alternativa es la correcta? Muy bien, sí. Todos los que están respondiendo en el chat están súper bien. La alternativa correcta es la A. ¿Por qué? Porque es siempre buscar el equilibrio. ¿Para qué? Para yo poder mantenerme vivo. Y esto lo hacemos casi todos los mamíferos. En verdad, todos los mamíferos tenemos esta capacidad de homeostasis. No puedo decir todos los vertebrados porque las lagartijas son vertebradas y ellas no tienen este concepto de homeostasis porque responden al medio con respecto a la temperatura. Entonces, los sistemas homeostáticos son los siguientes. La respuesta correcta es esta. Esta de acá, la letra A. Ahí le sacan una foto. Bien, sigo entonces. Entonces, los sistemas homeostáticos son diversos. Por ejemplo, a mí me permiten mantener, no sé, la concentración de azúcar en sangre constante durante mucho tiempo, todos los días, ¿sí? O por ejemplo, lo mismo de la temperatura o, o el ciclo menstrual, también está dentro de los sistemas homeostáticos y eso los vamos a ir viendo uno en uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá les aparecen diversos ejemplos de eh, variables que se pueden mantener a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, están los niveles de oxígeno y dióxido de carbono nosotros al respirar, los nutrientes, la concentración de glucosa. Glucosa es azúcar, ¿sí? Solo que el azúcar es el nombre cotidiano y glucosa es el nombre químico, ¿ya? Pero si hablamos de azúcar y glucosa es exactamente lo mismo. La eliminación de desechos orgánicos, la temperatura corporal, la cantidad de agua que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, la sal que nosotros mantenemos en el cuerpo y el pH, ¿sí? Y todos estos parámetros deberíamos de mantenernos constantes a lo largo de nuestra vida.
y así poder estar vivos y tener una buena homeostasis. Entonces, por ejemplo, acá les aparece cómo es que se distribuye el agua en nuestro organismo. Hay dos conceptos acá, el leak y el leak. El leak es todo el líquido que se encuentra al interior de la célula. En cambio, el leak es todo el líquido que se encuentra afuera de la célula. Entonces, todo lo que tenga que ver con el leak tiene que ver con el sodio, el cloro, los aminoácidos, muchos otros conceptos. Y el leak tiene que ver netamente con potasio, magnesio, y esto les sirve para entender cómo es que el agua se va a ir moviendo desde adentro hacia afuera de la célula. Y así poder mantener todo lo que es las concentraciones de todos estos iones estables. ¿Sí? O sea, de todos estos eh, elementos químicos, mantenerlos estables a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que se comunican los sistemas homostáticos? Aquí siempre van a haber conexiones. Pueden ser conexiones a través del sistema nervioso o conexiones a través del sistema endocrino, ¿sí? Que después se los vamos a ir explicando uno a uno. Pero todo esto está siempre conectado, o sea, nuestro cerebro siempre está conectado con el útero, con los testículos, con los riñones, con la tiroides, entonces, incluso hasta con los músculos, está todo en constante comunicación. Cualquier cosa que yo quiera hacer o cosa que yo quiera mantener dentro de nuestro organismo va a estar conectado. Todo está en constante comunicación. Entonces, por ejemplo, acá se les dejan algunos tipos de tejidos que están conectados entre sí. Por ejemplo, el intestino delgado está conectado, no sé, con el estómago y además está conectado con nuestro sistema nervioso, porque, por ejemplo, hay personas que mientras están en periodos de mucho estrés, reaccionan de manera digestiva. Por ejemplo, el estar estresado quiere decir que nuestro sistema nervioso está estresado y por lo tanto va a reaccionar de tal manera. Por ejemplo, hay personas que empiezan a dormir mal o que empiezan a responder digestivamente o, por ejemplo, empiezan a tener colon irritable o úlceras. Entonces, todo está constantemente conectado entre sí. Entonces, no hay que pensar en esto como ya, sistema nervioso, sistema endocrino, como si fueran cosas aparte. Hay que pensarlo todo como si fuera un conjunto y que todo va a reaccionar en conjunto. Y lo mismo acá, las células intestinales están conectadas con el hígado, con el páncreas, y así yo puedo mantener concentraciones de azúcar, y eso se los voy a ir explicando más adelante, vamos a entrar en detalle. Entonces, todo organismo vivo mantiene todos sus sistemas y subsistemas adecuados operando. O sea, todo funciona dentro de todas las tareas que puedan tener, pero todo funciona en conjunto. Y aquí lo que pasa es que pueden haber estímulos estresantes que me rompen ese equilibrio. Por ejemplo, esto mismo de mantener la temperatura constante durante todo el día, puede haber un estímulo estresante, no sé, que yo prenda la estufa. Habiendo 35 grados Celsius, yo prenda la estufa, eso para mí claramente va a ser un agente estresante y por lo tanto lo que yo voy a hacer es empezar a sudar mucho. Y ahí yo voy a tratar de mantener mi temperatura corporal volver a mi estado normal. ¿Por qué? Porque hace calor y además tengo la estufa prendida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá les aparecen algunos ejemplos de agentes estresantes. No sé, externo está el calor, el frío, la falta de agua, la falta de oxígeno. E interno está, por ejemplo, el dolor, bajar los niveles de glucosa y la acidificación en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre misma se vuelve más. Entonces, todos estos estímulos nos van a hacer a nosotros reaccionar y por lo tanto, estos estímulos se van a considerar estresantes. Pero no tienen que pensar en el estrés como si fuera algo malo, como por ejemplo, no sé, estar todo el día trabajando y llegar a la casa y seguir estresado, porque estos estímulos estresantes que aparecen acá nos pueden ayudar a, no sé, a buscar comida o a buscar refugio o, por ejemplo, a tiritar para mantener el calor. Entonces, nos ayuda también a buscar la sobrevivencia. Existe el estímulo, o sea, perdón, el estrés bueno y el estrés malo. El estrés malo es el que nos deprime, el que nos da úlcera, el que nos da colon irritable, el que nos hace dormir poco, insomnio, etc.
En cambio, los estímulos buenos son los que nos ayudan a mantener la sobrevivencia, ¿sí? Que son estos de acá. Entonces, por ejemplo, no sé, se les bajan los niveles de glucosa en sangre. Ustedes lo que van a hacer es buscar comida. Y al buscar comida voy a subir la cantidad de glucosa. Entonces, ese estímulo de subir el azúcar en sangre va a hacer que yo pueda reaccionar y por lo tanto mantenerme vivo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya, sigo entonces. Entonces, por ejemplo, esto es lo mismo que yo les mencionaba. Todo lo que es un estímulo estresante va a participar dentro del nivel nervioso, endocrino, renal. Por ejemplo, hay un concepto que se llama el correr o pelear. Por ejemplo, no sé si ustedes le tienen mucho miedo a los perros y se acercan a la calle y sale un pitbull así gigante. Entonces, van a ver al perro y tienen dos opciones, o corren o pelean con el perro, ¿cierto? Entonces, ahí el sistema nervioso lo que hace es activar una serie de mecanismos para yo poder correr o pelear, ¿sí? Y eso está netamente ligado con todo lo que es el sistema renal, aunque ustedes no lo crean, está ligado al sistema renal y al sistema endocrino. ¿Por qué está ligado al sistema renal? Porque arriba, por ejemplo, están los riñones, así la pelotita de los riñones, y arriba tienen una glándula. Y esa glándula se llama glándula suprarrenal. Es como una corona que tiene el riñón. Y este riñón, o sea, perdón, esta glándula lo que hace es secretar adrenalina. Y la adrenalina, ¿qué nos hace? Nos hace estar más alerta. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo del perro. Si llega el perro, ustedes van a estar más atentos si es que el perro se les tira, los muerde, les ladra, y ahí ustedes van a tomar la opción de correr o pelear con el perro. Y, por ejemplo, ustedes cuando se asustan, si sienten este escalofrío en el cuerpo, ya, eso es una descarga de adrenalina. Y la adrenalina nos ayuda, por ejemplo, a sentir menos dolor, cosa de que, por ejemplo, si el perro nos muerde, tratar de salir corriendo lo más rápido posible y poder sobrevivir. Entonces, para eso igual nos sirve, para sentir menos dolor, para estar más atentos y para todo aquello que nos haga dudar, seguir como con el mismo enfoque. Si yo elegí correr, voy a seguir corriendo, corriendo hasta encontrarme en un lugar seguro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el sistema nervioso, lo que se trata de explicar acá es que toda reacción está involucrada al sistema nervioso. Por ejemplo, también en la regulación de hormonas, también está involucrado todo lo que es el cerebro. Hay varias estructuras dentro del cerebro que nos hacen reaccionar. Por ejemplo, acá abajo, no sé si se ve mucho, pero aquí abajo, a ver, se los voy a agrandar. Miren, acá aparecen las conexiones neuronales, aquí. Fíjense que están muy, muy cerca. Entre ellas están muy cerca. El espacio que hay aquí de neurona a neurona es muy fino, es muy pequeño. ¿Y para qué me sirve esto? Para moverme y reaccionar muy rápido. Cosa de que si yo pienso, ya, tengo la mano así, pero la quiero mover y lo pienso y yo lo muevo, ¿cierto? Entonces, para eso me sirve. Esta conexión quiere decir que al estar muy cerca me permite reaccionar más rápido. ¿Sí? El sistema nervioso necesita mantener una reacción rápida, cosa de que yo, si me asusto, corro. O si me asusto y quiero pelear, lo hago. ¿Sí? Y eso, en esta diapo. De esto del sistema nervioso está claro, ¿cierto? Porque ahora vamos a entrar más en profundización del sistema nervioso. Ya. Entonces, por ejemplo, acá, miren, este es un clásico ejemplo de lo que es el sistema nervioso. Vamos a tener tres tipos de neuronas. Vamos a tener la neurona sensitiva, la neurona motora y la neurona de asociación. Ahora les voy a explicar qué hace cada una. Por ejemplo, la neurona sensitiva es la que va a estar en todos nuestros órganos sensoriales, en nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, ¿sí? Y lo que van a hacer estas neuronas es sensar lo que pasa en el medio. Por ejemplo, si yo tengo un encendedor, no tengo ninguno cerca por acá para haberle enseñado, pero por ejemplo, si tengo un encendedor, voy a encenderlo.
Y lo que voy a hacer es poner la mano, ¿cierto? Yo al poner la mano, mis neuronas sensitivas que están en mi mano van a sensar que esto se está quemando, ¿cierto? Ya, eso lo hacen las neuronas sensitivas. Las neuronas motoras van a hacer la acción de que yo saque la mano. ¿Por qué? Porque me estoy quemando, ¿cierto? Entonces yo al sacar la mano, mis neuronas motoras hacen que yo genere la reacción. Y las últimas neuronas se llaman neuronas de asociación. Estas neuronas de asociación lo que hacen es entender que ese encendedor me va a quemar, ¿sí? Entonces, tengo las neuronas de las que sensan, las neuronas que reaccionan y las neuronas que entienden el porqué de esa reacción. ¿Para qué? Para que yo no vuelva a generar la misma acción de poner un encendedor y poner la mano, ¿cierto? Es lo mismo que pasa cuando ustedes se toman el té así muy rápido y muy caliente y sin soplar. Entonces ustedes se toman el té, van a sentir en todo lo que es la boca que está caliente ese té y sus neuronas motoras lo que van a hacer es expulsar ese té. Ustedes al expulsarlo, cerebralmente van a entender que no tienen que volver a llegar y tomar así rápido el té, que hay que soplarlo, que hay que enfriarlo y después yo me lo voy a tomar. ¿Se entienden esos tres tipos de hormonas, verdad? Miguel, había levantado la mano alguien. Creo que Miguel. A ver, esperemos un poquito que habían dejado una pregunta en el chat. Eh, ya, espérame, voy a explicar todo de nuevo para que lo puedan anotar. Aquí Matilde me pregunta cuál es la relación del estrés con la homeostasis. El estrés lo que hace es romper tu homeostasis. Si tu homeostasis es mantenerte así en equilibrio, el estrés lo que hace es sacarte de ese equilibrio. Es romper la condición de estabilidad, ¿sí? Eso es el estrés. Es cualquier estímulo que te saque a ti de tu equilibrio. Por ejemplo, si tu equilibrio normal, no sé, es mantener una rutina todos los días de, no sé, levantarte a las 8 de la mañana, llegar a las 9 de la mañana al trabajo, lo que hace el estrés va a ser romperte esa rutina. Por ejemplo, no pasó la micro y te va a romper la rutina de llegar a las 9 de la mañana. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que es el estrés es un estímulo externo que te rompe y te saca de tu rutina. Más que tu rutina, que te saca de la homeostasis. ¿Sí? Y el sistema nervioso lo que hace es reaccionar ante ese estrés. O sea, por ejemplo, tu homeostasis es mantenerte una concentración de glucosa normal, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, tengamos un ejemplo de que durante todo el día tienes que tener 50 gramos de azúcar en la sangre, ¿sí? Y estos 50 gramos de azúcar lo que hacen es bajar durante el día. ¿Por qué bajan? Porque tú te estás moviendo a lo largo del día. Tú al moverte lo que haces es gastar ese azúcar, ¿cierto? Y el estrés vendría a ser una alarma. Entonces te va a decir, oye, se te baja el nivel de azúcar, lo que tú tienes que hacer es volver a subir ese azúcar. ¿Y cuál va a ser la respuesta ante esa situación de estrés? Va a ser comer. ¿Por qué comer? Porque tú al comer lo que haces es subir de nuevo esa cantidad de azúcar. ¿Se entiende? No sé si respondí la pregunta de Matilde. Igual voy a volver a explicar lo de las neuronas. Ya, miren, de nuevo, ahí para que tengan tiempo de anotarlo. Existen tres tipos de neuronas. La primera es la sensorial o sensitiva. De las dos maneras que ustedes lo digan está bien, ¿sí? La segunda es la neurona motora. Y la tercera es la neurona de asociación. Entonces, tenemos la sensitiva, la motora y la de asociación. La sensitiva lo que hace es estar en todos los órganos sensoriales, o sea, en los 5 sentidos. La vista, o sea, perdón, el gusto, el olfato, la piel,
todo lo que sea órgano sensitivo, ¿sí? La motora va a estar netamente en los músculos o en los órganos. Y las de asociación están solo en el cerebro, ¿sí? Ahora les voy a explicar la función de las tres. Primero, la sensitiva lo que hace es sensar el agente estresante, o sea, sensar el medio. Por ejemplo, entender que en el medio hace calor, hace frío, que hay algo afuera que me está sacando de mi homeostasis, ¿sí? Entonces, la sensitiva es eso, sensar, sentir. En cambio, la motora lo que hace es generar una respuesta ante ese estímulo. O sea, la motora reacciona ante lo que la sensitiva sensó, ¿ya? Y la última, la de asociación, tiene que ver con el entender por qué yo reaccioné así. Entonces, ahora vamos con un ejemplo. El ejemplo de la taza caliente, de tomar té con una taza caliente. Ustedes van a tomar la taza y la van a tomar desde la oreja, ¿cierto? Desde la oreja de la taza. Y ahí no van a sentir si es que el agua que está dentro de esa taza está caliente o está helada porque ustedes están tomando la taza por la oreja, ¿cierto? Ya. Eso lo que yo voy a hacer es llevarme la taza a la boca y ahí me voy a dar cuenta de que esa agua está caliente. ¿Quién va a sentir que esa neurona, o sea, perdón, esa agua está caliente? Son las neuronas sensoriales o sensitivas que están dentro de la boca, ¿cierto? Van a sensar que esa agua está caliente. Y ahora las neuronas motoras, que son las que están en los músculos de la cara, van a hacer que yo bote el contenido, que yo lo saque de mi boca. Yo al sacar ese contenido de mi boca, mis neuronas de asociación que están en el cerebro van a entender que esa agua estaba caliente, ¿sí? ¿Y por qué van a entender que estaba caliente? Porque yo sentí esa agua caliente y la boté. Entonces, mis neuronas sensitivas, además de entender de que eso estaba caliente, van a entender de que yo voy a tener que hacer algo para no volver a quemarme. O sea, voy a tener que buscar una solución para no volver a romper mi homeostasis ante ese agente estresante que era quemarme la boca. ¿Se entiende ahora en las tres, cierto? ¿Ahí sí? ¿O doy otro ejemplo? Ahí sí, ya. Sigo entonces. En cambio ahora, en comparación, está el sistema endocrino. Fíjense acá que en todo lo que es el sistema nervioso, yo tengo una respuesta rápida, o sea, me quemé y boté el contenido de mi boca al tiro, ¿sí? En cambio acá, en el sistema endocrino, lo que yo voy a hacer es una conexión más lejana. Fíjense acá que cuando yo les dije esto del sistema nervioso, las neuronas estaban muy cerca entre sí, estaban casi pegaditas, pero no están pegadas, solo que están muy cerca una de la otra. En cambio acá, en el sistema endocrino, los órganos o las glándulas están muy lejos entre sí. Por ejemplo, hay una glándula que está en todo lo que es el cerebro, que está aquí, que se llama hipotálamo. En cambio, por ejemplo, esta glándula puede producir una hormona y esa hormona puede viajar aquí, no sé, a los ovarios, ¿sí? Y fíjense que las estructuras están muy lejas uno de otra, ¿cierto? Están muy, muy lejos. Entonces, aquí la comunicación es más lejana. Y al estar más lejos una de la otra, lo que va a pasar es que la conexión es mucho más lenta. La transmisión de información es mucho más lento. En cambio acá, en el sistema nervioso, la respuesta es casi automática. O sea, las estructuras están más juntas y la respuesta es muy rápida, es automático. En cambio acá, las estructuras están mucho más lejos una de la otra y la respuesta es mucho más lenta, ¿ya? De nuevo, lo vuelvo a repetir. Acá en el sistema nervioso, las estructuras, que son las neuronas, están muy juntas y la respuesta es muy rápida. En cambio, en el sistema endocrino, las estructuras están muy lejanas una de la otra y por lo tanto la respuesta es mucho más lenta, ¿sí? Otra diferencia muy grande es que acá en el sistema nervioso
se transmiten impulsos, se puede transmitir electricidad, ¿sí? En cambio acá, en el sistema endocrino, lo único que se transmite son hormonas, ¿sí? De nuevo, en el sistema nervioso se transmiten impulsos eléctricos. Por eso la comunicación es más rápida y las estructuras están más juntas. Entonces, aquí se transmite impulso eléctrico. En cambio, en el sistema endocrino se transmiten solamente hormonas. O sea, se transmiten hormonas, la comunicación es mucho más lenta y las estructuras están mucho más lejos. ¿Sí? Esas tres características diferencian al sistema endocrino del sistema nervioso. Ambos sistemas van a funcionar en conjunto para yo mantener ciertas características en equilibrio. ¿Sí? Ahora yo les puedo explicar algunas de ellas. Por ejemplo, la estructura que está dentro del cerebro es esta de acá. Esta estructura de acá es la que está aquí, en el cerebro, en esta parte de acá. Es una estructura muy pequeña, muy pequeña. Es tan pequeña que solo ocupa el 1% del volumen total del cerebro o del encéfalo. El encéfalo, chiquillos, es el órgano completo que está en nuestra cabeza, ¿sí? El cerebro es solo una parte del encéfalo, ¿ya? Entonces, el encéfalo es el órgano completo que tenemos nosotros aquí en el cráneo y el cerebro es solo una parte de todo lo que es la masa de órgano que está aquí, ¿ya? Entonces, el hipotálamo vendría a ser una estructura del encéfalo que ocupa solo el 1%, ¿ya? Y esta estructura de acá es muy importante en el sistema endocrino. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí el hipotálamo, que está en el cerebro, va a fabricar ciertas hormonas que después se van a distribuir a lo largo de todo el organismo, ¿sí? Entonces, acá todo lo que es el hipotálamo se divide en varias estructuras y cada una de ellas puede fabricar cosas distintas y encargarse de distintas funciones, ¿sí? Esto se puede ver una estructura muy pequeña, pero se encarga de muchas funciones y cada una de esas funciones está distribuida, por ejemplo, no sé, esta parte de aquí arriba se encarga de funciones totalmente distintas de las que se encargan estas partes de aquí abajo. Esta parte, que es el lóbulo anterior, se encarga de funciones totalmente distintas del lóbulo posterior, ¿sí? Ahí ya se puede entrar en más detalle si es que lo necesitan, pero principalmente lo que tienen que entender de esto es que esta es una glándula, ¿sí? Que fabrica ciertas hormonas que se van a distribuir por todo el cuerpo para ayudarnos a mantener una homeostasis. Entonces, por ejemplo, miren, el sistema endocrino, ¿por qué es tan lento? Porque aquí lo que necesitamos es que las hormonas se muevan por todo nuestro cuerpo. ¿Y por dónde se van a mover? Por la sangre. O sea, por ejemplo, no sé, la tiroides puede generar ciertas hormonas que se van a meter dentro de la sangre y por lo tanto se van a mover a lo largo de todo nuestro cuerpo para llegar a otras estructuras, ¿sí? Lo mismo hace, no sé, el páncreas. El páncreas también fabrica ciertas hormonas que se van a mover por todo el cuerpo. ¿Y por qué se demora tanto? Porque se mueve por acá, por todo lo que es nuestras venas, nuestras arterias, todo lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, miren acá. De hecho, se ve muy pequeño, pero se los voy a agrandar. Primero, hay algo que se llama glándula endocrina. La palabra glándula nos dice que esto va a fabricar hormonas. Las glándulas solo fabrican hormonas, ¿sí? Para que lo anoten ahí como definición. Glándula fabrica hormonas, ¿sí? Y acá esta palabra endocrinas significa que crinas tiene que ver con hormonas y endo significa adentro. Entonces, la glándula es una estructura que fabrica hormonas y esta palabra de acá que dice endocrinas quiere decir que esas hormonas se fabrican pero hacia adentro del cuerpo, no hacia afuera. O sea, por ejemplo, yo no voy caminando por la calle soltando hormonas, así como al aire, ¿sí? Entonces, de nuevo,
Glándula es una estructura que secreta hormonas y endocrina significa que esas hormonas las secreta efectivamente, pero las secreta solo al interior del organismo. ¿Sí? Entonces, endo hacia adentro y glándula endocrina significa que fabrica esas hormonas hacia adentro del cuerpo. Entonces, si la glándula fabrica hormonas, esta hormona lo que va a hacer es liberarse por todo el torrente sanguíneo, o sea, va a guiarse y va a viajar por todas nuestras venas. Se va a mover desde el cerebro quizás hasta los ovarios o los testículos, entonces se mueve a lo largo de todo nuestro cerebro, el cuello, el tronco, hasta llegar a nuestra pelvis. ¿Sí? Y por último tenemos un concepto que se llama células diana o células blanco. O sea, primero vamos a tener la glándula endocrina que me va a fabricar esa hormona, la hormona va a viajar por el cuerpo y va a llegar a una célula blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a fabricar una hormona arriba y esa hormona tiene que llegar a alguna parte, ¿sí? ¿Y hacia dónde va a llegar? Hacia la célula blanca. Por ejemplo, si nuestro cerebro es nuestra glándula endocrina, ¿hacia dónde va a viajar eso? Puede viajar hacia el ovario. Entonces, cerebro fabrica la hormona viaja y nuestra célula blanco vendría a ser los ovarios. ¿Se entiende? ¿O lo explico otra vez? ¿Sí? Entonces tengo una glándula que me genera esa hormona, la hormona viaja y llega a nuestro destino, a la meta final. Y la meta final va a ser esa célula blanco, órgano blanco o célula diana. ¿Sí? Esto quiere decir todo el viaje que se genera en el sistema endocrino. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá se les deja una tabla de comparación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Vamos viendo uno por uno. Por ejemplo, dice, el aspecto es la forma en la que se transmite la información entre las células. La respuesta en el sistema nervioso es que es un impulso nervioso el que se transmite, ¿sí? Que era lo que yo les dije hace 5 minutos atrás. Y la respuesta endocrina es solo secreción de hormonas. En cambio, acá dice el medio por el cual se propaga la información. Acá nos dice que se transmite esa información por algo que se llama axón o terminales axónicos. Estas estructuras están netamente en las neuronas, ¿sí? El axón y los terminales axónicos se encuentran en las neuronas. Entonces, el medio por el cual se propaga la información en el sistema nervioso es por medio de neuronas. En cambio acá, el sistema endocrino transmite su información por la sangre. ¿Sí? Aquí aparece la rapidez con la que se transmite la información y se genera una respuesta. En el sistema nervioso es una respuesta instantánea, una respuesta de milisegundos. En cambio, acá en el sistema endocrino es una respuesta menor. Se puede demorar horas o se puede demorar días, ¿sí? Acá, por ejemplo, les aparece la concentración de la molécula que se transmite. Acá lo que se transmite son impulsos nerviosos y los impulsos nerviosos están hechos por neurotransmisores. Esto tiene que estar en altas concentraciones. ¿Por qué tiene que estar en altas concentraciones? Porque las neuronas están muy cerca. ¿Para qué? Para que la información se mande de manera instantánea. En cambio acá, las hormonas van a viajar a lo largo de todo el torrente sanguíneo y por lo tanto, como tienen que viajar como distancias muy largas, se van a diluir. ¿Qué quiere decir esto? Que si partieron muy concentrados en el cerebro, pueden llegar a los testículos, pero van a llegar en una concentración muy, muy, muy baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo que viajar desde el cerebro hasta lo que fuera todo lo que es la pelvis. ¿Sí? Y por último, dice la permanencia del efecto. En el sistema nervioso es de corta duración. Por ejemplo, si yo estoy pensando en mover mi mano, moverla así, es instantáneo. Entonces, la respuesta y la permanencia del efecto es muy poco. Dura unos poquitos segundos. Yo lo muevo, lo pienso y lo suelto. ¿Sí? En cambio, una reacción en el sistema endocrino va a ser muy, muy lenta. Va a ser muy lenta. Y por lo tanto, perdón,
sí, pues la transmisión de información es muy lenta y por lo tanto es de larga duración, ¿sí? El sistema nervioso no necesariamente se transmite en el cerebro. Me preguntan acá, me preguntan si el sistema nervioso siempre se transmite en el cerebro. No, porque por ejemplo nosotros pensamos en la respuesta o lo que yo quiero hacer y estoy mandando esa información a mi mano. Entonces, lo que uno tiene que pensar es que todas esas conexiones de neuronas están conectadas desde mi cerebro, viajan por el cuello, por el brazo y llegan a mi mano y hasta la punta del dedo. Cosa de que si yo pienso que tengo que mover solo un dedo, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque está estrechamente conectado mi dedo con mi cabeza, que vendría a ser el cerebro, ¿sí? Entonces, las neuronas del cerebro están muy conectadas con lo que es mi mano. Entonces, yo voy a mover esto y va a estar muy conectado por neuronas que están muy, muy juntas. Por lo tanto, la respuesta es muy rápida. Por eso es muy rápida, porque piénsenlo así como si fuera una conexión de un cable directo desde mi cabeza hasta la punta del dedo. ¿Sí? En cambio acá, en el sistema endocrino pueden pensarlo así como si fuera una conexión casi que por Bluetooth. Entonces la conexión por Bluetooth o por infrarrojo. El infrarrojo en los teléfonos, acuérdense que se demoraba mucho en pasarse una canción. Teníamos que tener los teléfonos así muy, muy pegaditos para que se pasara la información, ¿cierto? Y si yo los tenía así muy lejos, yo no podía mandar la información porque el infrarrojo no servía. Entonces, lo mismo pasa acá. Cuando las estructuras están muy separadas en el sistema endocrino, la transmisión de información es mucho más lenta. En cambio, en el sistema nervioso, la conexión está muy junta, está muy pegada. Entonces, por eso yo tengo una respuesta más rápida. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, ya. Sí. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntarme sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, miren, acá se les da una especificación de otro tipo de sistema, que es el sistema renal. Por ejemplo, el sistema renal lo que hace es encargarse de que yo pueda mantener mis niveles de agua y sal constantes, cosa de que no haya mucha sal dentro de nuestro organismo y que tampoco nos excedamos en agua, cosa de estar manteniendo constante nuestra condición de sal y agua. Entonces, lo que hace el sistema renal es tomar toda esa sal, toda esa agua, procesarla y botarla por medio de orina, ¿sí? Entonces, los riñones, la única función que tienen es equilibrar el volumen de líquidos y minerales que están dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes toman más agua durante el día o durante la mañana, claramente van a ir más veces al baño, ¿sí? Y es porque nuestro organismo o nuestro sistema renal se encarga netamente de mantener constantes los niveles de agua y de sal. Entonces, por ejemplo, acá les aparece una pregunta con que ¿a qué nos mantenemos con estímulo, o sea, a qué nos referimos con estímulo estresante? La alternativa A dice las condiciones que ayudan a mejorar el equilibrio interno del medio, las perturbaciones que causan ese desequilibrio en el medio interno, las perturbaciones que ayudan a elevar el desequilibrio, favoreciendo a la célula, y las condiciones externas que dan soluciones a los problemas internos de la célula. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? Ya, muy bien. Aquí les voy a dejar marcada la respuesta correcta si le quieren sacar una foto. Aquí la respuesta correcta, ¿por qué es la B? Porque acá, acuérdense que yo les había mencionado que la homeostasis era mantenerme así, mantenerme constante. Y el estrés lo que hace, o el estímulo estresante, es sacarme de ese equilibrio, o sea, yo no estar de nuevo en mi zona como de confort. Y lo que va a hacer cualquiera de mis sistemas, ya sea el renal, el nervioso o el sistema endocrino, es volver a enderezarme y volver a mi estado normal, mi estado de homeostasis, ¿sí? Hasta acá, todos me siguen, ¿cierto? Si hay alguna pregunta, levántenme la mano o déjenmela en el chat. Ya. Entonces, por ejemplo, acá les aparece mecanismos generales de homeostasis. Por ejemplo, aparece aquí algo de retroalimentación negativa.
por ejemplo, les aparece si la temperatura de nuestro cuerpo es demasiado alta, va a actuar un ciclo de retroalimentación negativa para volver a disminuirla hacia el valor de referencia o al valor nominal de 37 grados Celsius. Acuérdense que al principio de la clase la definición de retroalimentación negativa era contrarrestar el estímulo estresante, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si la temperatura está demasiado alta, mi retroalimentación negativa va a ser disminuirla de alguna manera. ¿Cómo yo la voy a disminuir? Transpirando, ¿sí? Yo al transpirar, lo que hago es generar una capa de agua por toda mi piel, por lo tanto, al pasar el aire o al correr el aire va a hacer que mi temperatura corporal disminuya. ¿Se entiende eso, cierto? Ya. Entonces, por ejemplo, acá aparecen más ejemplos. Acá está el estímulo estresante. Mis órganos sensoriales lo van a literalmente sensar, lo van a sentir, y una vez que lo sienten, yo voy a entrar al sistema de control y voy a efectuar una respuesta. Acá les aparece, se los voy a agrandar para que lo puedan leer. Dice temperatura corporal de 37 grados Celsius que se sube. O sea, estamos en un periodo de fiebre que está arriba de los 37 grados Celsius. Mis neuronas sensitivas lo que van a hacer es literalmente sensar esa respuesta, o sea, ese agente estresante, y mi centro de control lo que va a hacer es tratar de regular esa temperatura. O sea, entender que hace mucho calor afuera y yo debo generar una respuesta. ¿Y cuál va a ser mi respuesta? Que yo voy a hacer que mis glándulas del sudor literalmente generen sudor, ¿sí? Y al soltar el sudor, lo que yo voy a hacer es generar una respuesta para que esta temperatura que excede los 37 grados Celsius disminuya. A eso se refiere con retroalimentación negativa, que yo tengo un estímulo y lo que yo necesito es contrarrestar ese estímulo. Entonces ir como en sentido contrario. Si la temperatura va a subir, yo necesito generar un estímulo que la temperatura me baje. En cambio, un estímulo de retroalimentación positiva, si la temperatura va a subir, en retroalimentación positiva sería subirla aún más. Pero en nuestro caso, como nosotros mantenemos una homeostasis, generamos una retroalimentación negativa, cosa de que si la temperatura sube, yo necesito generar una respuesta para que esa temperatura baje. ¿Sí? Lo mismo pasa con el azúcar. Si yo tengo el azúcar muy, muy alta, yo necesito generar una respuesta para poder bajar ese azúcar. Entonces, aquí les aparecen las definiciones de cada uno de estas estructuras. Entonces, el sensor se encarga de detectar el cambio en el entorno. En cambio, el centro control se encarga de comparar el valor externo con mi valor normal. Y el efector es el que provoca el cambio para contrarrestar ese estímulo estresante. Entonces, yo senso, comparo y genero una respuesta. ¿Sí? De nuevo, yo senso el agente estresante, comparo ese agente estresante con mis valores normales y voy a generar una respuesta contra ese agente estresante. ¿Sí? Senso, comparo, respondo. Ahí después voy a dejar ahí quieto para que le puedan sacar una foto. Miren, aquí me preguntan, me dice si la persona tiene tiroides. Pero si la persona tiene tiroides, no tiene cómo regularlo o no muchas personas saben. Ah, ya, mira, el caso de la tiroides es que tenemos dos posibles enfermedades con la tiroides. Está el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? El el sufijo hipo significa que yo estoy generando menos de lo que necesito. El hiper significa que yo estoy generando más de lo que yo voy a necesitar. Entonces, por ejemplo, la tiroides está en este sector. Tiene forma de mariposa, de hecho, está en esta parte del cuello. El hipotiroidismo lo que hace es fabricar menos hormonas de la que mi cuerpo realmente necesita. En cambio, el hipertiroidismo, yo voy a generar más hormonas de la que mi cuerpo necesita.
Entonces, ahí el tratamiento va a depender de cuál de los dos tienes. Si tú tienes hipotiroidismo, yo voy a necesitar subir lo que a mí me falta. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo es tener menos de lo que yo necesito. Entonces, si mi rango normal es esto, yo voy a necesitar subir ese poquitito. ¿Y con qué yo lo voy a subir? Con medicamento. En cambio, el hipertiroidismo es al revés. Yo tengo mucha hormona y yo necesito que esa hormona baje. ¿Y cómo yo la voy a bajar? También con un medicamento. Entonces, eso significa que hay un desbalance en mi homeostasis. ¿Por qué? Porque ahí mi homeostasis de la tiroides no está funcionando de manera correcta. Lo mismo pasa con la diabetes, lo mismo pasa con los tipos de hormonas que se pueden generar desbalance, por ejemplo, en el periodo menstrual. Y eso significa que yo, mi homeostasis, naturalmente la rompí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá les aparece, sí, hay muchas de esas enfermedades que son de por vida. Por ejemplo, si a uno le da diabetes, la diabetes es considerada una enfermedad crónica. ¿Y qué quiere decir esto? Que uno eso lo va a mantener durante toda su vida, que ya una vez que te dio, no te lo puedes sacar de encima con nada. Lo único que tú puedes hacer con medicamento es tratar de regular esa enfermedad o tratar de mantenerla controlada, pero uno no puede sacarse esa enfermedad de encima. Lo mismo pasa con problemas de la tiroides. Todo lo que sea problemas a glándulas son consideradas enfermedades crónicas, ¿sí? Y por ejemplo, acá les vuelve a aparecer otro ejemplo, pero ahora de un mecanismo homeostático que involucra todo lo que es neuronal con lo que es endocrino, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a tener un estímulo y mi tejido sensorial va a sensar eso y va a fabricar una hormona. Esa hormona va a ir a parar a un tejido y ese tejido me va a generar una respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá les aparece una regulación de la temperatura corporal. Fíjense acá, esta línea de aquí es una lagartija, ¿sí? Entonces, a medida que sube la temperatura corporal, esta línea de aquí abajo es la temperatura del ambiente y esta línea de acá al lado es la temperatura corporal de ese ser vivo. Entonces, fíjense, a medida que va subiendo la temperatura del ambiente, también sube la temperatura de la lagartija. Entonces, miren, si la temperatura está a 0 grados, la lagartija va a estar a 0 grados. Si la temperatura del ambiente está a 10, la de la lagartija también va a estar a 10. Entonces, sube a medida que va subiendo la temperatura corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener una homeostasis, porque va a subir en comparación a lo que sube la temperatura corporal. O sea, si sube una, sube la otra. En cambio acá aparece un ratón y dice que la temperatura del ratón se mantiene constante independientemente de la temperatura del ambiente. O sea, yo puedo subir la temperatura, fíjense acá, la temperatura está a 10 grados Celsius. En cambio, la temperatura del ratón está a 30 grados Celsius. Ahora yo subo la temperatura un poquito más a 20 grados Celsius y sigue a, 20, o sea, sigue a 30 grados Celsius la temperatura del ratón. Si subo la temperatura del ambiente en 10 grados Celsius más, voy a estar aquí en 30. Y aquí sigue en 30 la temperatura del ratón. Y así sucesivamente. Entonces, aquí este mecanismo de este ratón sí está dentro de su homeostasis. Porque independientemente de los estados estresantes del ambiente, se mantiene constante. En cambio, la lagartija no los mantiene constante porque sube y sube, o si la temperatura baja, la lagartija va a bajar con él. ¿Sí? Sí, es lo mismo el ser humano con el ratón, tienen las mismas características. Ahí, miren, aquí José me comparte, me dice que, dice, a mi pareja se le detectó después del segundo embarazo, lo cual salió hipertiroidismo. Producto de eso, los doctores nos comunicaron que si queremos tener más hijos, pueden hacer con un 80% de que tenga síndrome de Down. Por eso es complicado, claramente. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con glándulas es una enfermedad de por vida. Entonces hay que entender que como es una enfermedad crónica, todo lo que sea crónico significa de por vida. Y al ser una enfermedad crónica, lo que yo voy a hacer es tener una enfermedad de base. Y por lo tanto, las personas que son gestantes, las personas que pueden tener hijos,
les cambia completamente todo el sistema. Cambia la posición de los órganos, cambia la cantidad de hormonas que yo produzco, cambian muchas cosas. Entonces, el tener una enfermedad de base y además generar ese cambio tan grande como lo es el embarazo, se complica aún más. ¿Sí? Entonces, aquí se les define, siguiendo con la clase, aquí se les define qué es principalmente el hipotálamo. O sea, secreta unos tipos de hormonas y que esas hormonas van a estar controladas por factores liberadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el hipotálamo va a fabricar hormonas que van a actuar dentro del cerebro. Fíjense acá. Entonces, por ejemplo, miren, yo voy a generar una hormona en esta parte de acá del hipotálamo y va a bajar un poquito y va a seguir dentro del hipotálamo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con efecto liberador, que yo voy a generar algo dentro del hipotálamo y voy a viajar a una estructura que se llama hipófisis, que eso también está dentro del cerebro, ¿sí? Ahora se los voy a explicar con mayor detalle. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Acá, miren. El hipotálamo va a generar ciertas hormonas que va a viajar a otra estructura que está dentro del mismo cerebro. Y a eso se llama liberadora. O sea que yo fabrico una hormona que va a viajar dentro del mismo cerebro y esa parte del cerebro va a fabricar otra hormona que va a actuar sobre la glándula que yo necesito. Por ejemplo, acá se les da el ejemplo de la tiroides. O sea, el hipotálamo fabrica esta hormona y esta hormona va a viajar dentro del mismo hipotálamo, va a viajar a una estructura que se llama hipófisis y esta glándula se va a encargar de generar otra hormona para que ella actúe sobre la tiroides. O sea, es como un camino más largo, no es un camino llegar y directo como el sistema neuronal. ¿Sí? El sistema neuronal lo que hacía era una conexión directa y muy rápida. En cambio, acá pasa por distintas etapas. O sea, yo del hipotálamo fabrico una hormona, voy a parar a la hipófisis y voy a fabricar otra hormona. Y esta glándula que va a fabricar otras dos hormonas que son la T3 y la T4. ¿Sí? Cada una tiene una función distinta dentro del organismo, pero acá lo que pasa es que cuando yo fabrico mucho de esta hormona, o sea, si la concentración de esto es muy elevado, voy a hacer que lo de aquí arriba se bloquee. De nuevo, esto va a funcionar así hacia abajo como reacción en cadena. Esto va a funcionar todo el día, ¿cierto? Y yo necesito tener como nivel normal de homeostasis, por ejemplo, 20 gramos de la hormona T3, ¿sí? Y yo ya fabriqué esos 20 gramos de la hormona T3 y me pasé. Ahora voy a fabricar 30 gramos de hormona T3. Y mi cuerpo lo que va a hacer es entender que yo me pasé en 10 gramos. Y yo al pasarme en esos 10 gramos, lo que yo voy a hacer es bloquear aquí arriba, cosa de que no se vuelva a producir todo esto hacia abajo y yo no pueda volver a fabricar esta hormona T3. ¿Sí? Entonces todo esto se va a bloquear y yo no voy a volver a fabricar hormona T3 hasta que esto vuelva a su nivel normal, que son 20 gramos. Si alguien no entendió, lo explico otra vez de manera más lenta. Ahí ustedes avísenme, ¿se entendió o lo repito? Ya miren, lo voy a repetir igual en caso de que alguien no lo haya entendido. Piensen en esto como si fuera una reacción en cadena, ¿sí? Como un efecto dominó, ¿sí? O sea, yo el hipotálamo, acá, voy a generar una hormona que va a hacer que esto fabrique esta estructura, que es otra glándula, fabrique otra hormona. Entonces, véanlo así como, ya, si la primera persona hizo su trabajo, la segunda persona va a tomar lo que hizo la primera y hacer su trabajo, ¿sí? Esa segunda persona realiza su trabajo y la tercera persona va de la primera y la segunda para hacer su trabajo. Entonces, esta es la primera persona, segunda persona, tercera persona. Entonces, la primera persona realiza su trabajo, que vendría a ser una hormona. La segunda persona va a tomar todo lo que hizo la primera persona y va a fabricar su trabajo, que va a ser otra hormona. Y esta hormona va a ir a parar a la tiroides. Y la tiroides va a tomar todo lo que se hizo de aquí para arriba y va a fabricar estas dos hormonas. Entonces, véanlo como un efecto dominó, que de aquí se va a empezar a fabricar de aquí hacia abajo, ¿cierto?
Entonces, esto va a estar en dirección hacia abajo constantemente, o sea, yo parto de arriba y voy bajando hacia las diferentes estructuras. Los estados normales, supongamos de tiroides, son de 10 a 20 gramos, ¿sí? Entonces, mi homeostasis se mantiene normal de 10 a 20. Y lo que yo voy a hacer es, al estar fabricando de arriba hacia abajo, voy a quizás pasarme de ese nivel, que ya no fabriqué los 20, sino que fabriqué un poquito más, puede haber sido 30, ¿sí? Entonces, yo me pasé en 10 gramos, ¿cierto? Yo al pasarme en esta concentración de hormona, mi cuerpo va a censar y va a decir, ah, ya, si su rango era de 10 a 20, pero me hizo un poco más, lo que yo voy a hacer es bloquear lo que está arriba para que ya no se genere lo que está abajo, ¿sí? Porque yo para poder fabricar estas hormonas, yo necesito que todo lo de arriba se genere. Entonces yo al pasarme en la concentración de lo que está aquí abajo, voy a bloquear todo lo que está arriba, cosa de que esto ya no se vuelva a producir, ¿sí? Es como que esto mismo, al pasarme, me bloquea lo de arriba. ¿Y cuándo se va a desbloquear? Cuando la hormona de aquí abajo vuelva a su estado normal. O sea que si ya nos pasamos de 10 gramos, o sea, normal era de 10 a 20 y me pasé en 30, lo que yo voy a hacer es bloquear el sistema hasta que yo vuelva a bajar a mi nivel normal, que son 20. ¿Sí? Entonces, esa misma hormona me va a bloquear y desbloquear el sistema a medida que yo vaya haciendo más o menos concentración de esto. Entonces, esta misma hormona me activa todo el trabajo o me lo puede desactivar. ¿Cómo me lo va a activar? Estando en baja concentración. O sea, si esto está en un nivel bajo, se va a activar el sistema para fabricar más. Pero si está muy alto, yo voy a bloquear todo el sistema desde arriba. Cosa desde que si todo de arriba ya no va a poder generarse de ahí hacia abajo. ¿Se entiende ahora? Entonces, aquí se bloquea y por lo tanto, como yo no tengo esta hormona que se va a generar acá, yo de aquí para abajo voy a bloquear todo, hasta que estas hormonas de aquí abajo vuelvan a su nivel normal. ¿Sí? Eso se llama, es lo mismo que yo les decía, es la retroalimentación negativa. O sea que si yo me pasé en la concentración muy, muy alta, yo voy a necesitar generar una respuesta para volver a mi estado normal. Y mi respuesta va a ser bloquear esto de aquí arriba. Porque yo para poder fabricar esto necesito que todo lo de arriba se fabrique. Y yo al bloquear esto no estoy generando lo de abajo. No puedo generar esto de acá, porque yo para generar esto necesito que se me fabrique todo de aquí para arriba. ¿Sí? Entonces yo al dejar esto así como sin funcionar, no se me va a fabricar esta hormona y por lo tanto no voy a poder obtener mi producto final. ¿Sí? Ya. Y aquí les aparece con mayor detalle el tema de la regulación hormonal. Está de manera mucho más técnica y si quieren, de hecho, a ver, no, ahí ya queda muy grande, pero le pueden sacar ahí una foto, un pantallazo, si es que lo desean, y ahí les va a quedar mucho más claro. Es de manera muy técnica, entonces cuesta mucho entenderlo. La definición de hipotálamo es una glándula. Es una glándula al igual que lo es el ovario, al igual que lo es el páncreas, la tiroides. Pero la diferencia es que el hipotálamo es una glándula que se encuentra en nuestro encéfalo, o sea, en nuestra cabeza. Está a nivel cerebral. Esa es la diferencia. En cambio, las otras glándulas están repartidas a lo largo de los otros sistemas. Por ejemplo, los ovarios están en el sistema reproductor, el páncreas está en nuestro sistema digestivo y así sucesivamente. Sí, la clase está quedando grabada. La está grabando el profesor Nicolás. Entonces, miren, acá les aparece un diagrama de cómo es que funciona la homeostasis, como si fuera una balanza. O sea, que si yo muevo, lo mismo del sub y baja, si yo muevo un extremo hacia abajo, el otro va a subir. Y lo que yo necesito es volver a mi estado normal, ¿sí? Mi agente estresante me va a sacar de ese equilibrio y lo que yo voy a hacer es generar una respuesta. Es lo mismo que hemos estado estudiando, o sea, yo puedo generar una respuesta a nivel neuronal, a nivel endocrino o a nivel renal. Pueden funcionar los tres sistemas al mismo tiempo o cada uno por separado.
Entonces, la homeostasis es mi condición o mi característica interna de mantener mi temperatura, o sea, perdón, de mantener una condición constante a lo largo de mi vida. El agente estresante me va a sacar de ese equilibrio y yo puedo generar diferentes respuestas ante ese estrés. Yo puedo generar una respuesta inmediata por el sistema nervioso, puedo generar una respuesta más lenta por el sistema endocrino o por el sistema renal, ¿sí? Y acá al final dice, ¿quiénes participan en la regulación de la temperatura corporal? Participa el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. Participa el hipotálamo, la hipófisis, el riñón. Participa la hipófisis, el cerebelo, la tiroides. O participa la tiroides, el hipotálamo y el corazón. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien. La respuesta correcta aquí es la letra A. O sea, el hipotálamo, que es mi glándula principal, fabrica hormonas en el cerebro, después esas mismas hormonas van a ir a parar a otra glándula que también está dentro del cerebro, que se llama hipófisis, y va a ir a parar a la tiroides. Chicos, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, algún concepto que no haya quedado claro o necesiten alguna definición de algún concepto? Pueden preguntarme con total confianza. Si necesitan, si alguno de los apuntes quedó incompleto y necesitan arreglarlos o alguna definición de algún concepto que necesiten complementar, pregúntenme. O si hay alguna glándula, alguna estructura que no haya quedado claro, pueden preguntarme sin ningún problema. Ya, acá me preguntan si es que puedo definir el concepto de asociación. Acá esa neurona se encuentra a nivel cerebral, ¿sí? Esa neurona lo que hace es entender lo que sensó mi neurona sensitiva y la respuesta que dio mi neurona motora. Entonces la de asociación entiende el por qué yo generé esa respuesta. O sea, por ejemplo, si yo acerco las manos al fuego, mis neuronas sensitivas van a sensar que hace calor, mis neuronas motoras van a sacar las manos porque hace calor y mis neuronas de asociación van a entender el por qué yo saqué las manos, ¿sí? Para yo no volver a acercar así las manos al fuego. Entonces, la neurona sensitiva siente el calor, la neurona motora reacciona ante ese estímulo y la neurona de asociación entiende el por qué yo generé esa respuesta, ¿sí? La hipófisis se encuentra también dentro del cerebro. Está el hipotálamo y la estructura que le sigue es la hipófisis. Miren, le voy a buscar acá la imagen del hipotálamo. Acá. Ya, fíjense acá. Esto de aquí arriba, ya, más arriba. Acá está el cerebro, ¿cierto? Esta estructura de acá, el órgano completo se llama encéfalo, ¿sí? Y en el encéfalo vamos a tener la estructura del hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es esta estructura que está aquí en café. Esto es lo que está conectado directo con el cerebro. Entonces, esto de acá es el hipotálamo y estas estructuras de acá se llaman hipófisis. Entonces, fíjense, el hipotálamo y la hipófisis están conectados directo entre ellos. Entonces, todo lo que fabrique el hipotálamo va a ir a parar a la hipófisis. Entonces, yo fabrico algo acá, baja la hipófisis y la hipófisis genera otra hormona para ir a parar a otra parte del cuerpo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto a algún otro concepto? Pueden preguntarme todo lo que quieran con respecto a la materia. ¿Alguna de las dudas que yo haya respondido y no haya quedado clara? Ya. Entonces, miren, ¿qué aprendimos hoy? Lo que aprendimos es que
nuestro sistema genera ciertas características que se mantienen constantes a lo largo de nuestra vida. Y eso se llama homeostasis. O sea, es la capacidad de yo, como ser humano independiente, mantener estructuras equilibradas, como lo es la temperatura, como lo es el pH, como es la concentración de azúcar en sangre, etc. Y yo, al estar en ese equilibrio, voy a estar en homeostasis. Cuando yo salgo o rompo ese equilibrio, voy a tener una situación de estrés o un estímulo estresante me va a sacar de ese equilibrio. Y lo que yo voy a hacer es generar una respuesta ante ese agente estresante para yo volver a ese equilibrio. Y yo al volver a ese equilibrio, lo que yo voy a necesitar es generar una respuesta que puede ser a nivel neuronal, con el sistema nervioso, a nivel endocrino, por medio de glándulas y hormonas, o por medio del sistema renal para poder ver la cantidad de sal y de agua que yo voy a tener dentro del cuerpo. Aquí me preguntan, dicen, cuando hay un problema en la tiroides, ¿significa que no se produce el bloqueo de las hormonas? Efectivamente. Cuando nosotros tenemos un problema en la tiroides y no se genera el bloqueo, vamos a sobregenerar hormonas, porque yo no voy a bloquear lo que necesito al principio para volver a mi estado normal. Entonces ahí voy a tener hipertiroidismo. Y cuando yo voy a tener problemas de hipotiroidismo, o sea que fabrico mucho menos, quiere decir que desde arriba no se está generando la concentración necesaria de hormonas para llegar a mi estado normal. ¿Sí? Y recuerden que es mucho más fácil subir lo que me falta que bajar lo que me sobra. Entonces es mucho más tratable el hipotiroidismo porque es más fácil subir lo que me falta a que yo bajar lo que me sobra, que es del hipotiroidismo. Es mucho más difícil controlar el hipertiroidismo que el hipotiroidismo, ¿sí? Porque controlar en lo que yo me excedo es mucho más complejo que subir lo que a mí me falta completar, ¿sí? Ahora, la tarea que les queda a ustedes es hacer el ticket de salida con respecto a la clase de hoy, que me parece que son 3 preguntas solamente, ¿sí? Es un ticket de salida muy, muy simple, muy rápido de hacer. Entonces yo creo que más de 5 o 10 minutos no se van a demorar. Aquí, Nicolás, corríjame si me equivoco, pero me parece que es obligatorio que lo hagan. Y eso, chiquillos, si tienen alguna duda, pueden preguntarme, pueden hacer cualquier pregunta. De hecho, si ven el video otra vez y les quedó alguna duda, pueden preguntarme en la clase siguiente sin ningún problema y lo vuelvo a explicar. Esteban me está levantando la mano. Sí, disculpe, yo llegué por mi trabajo como un poquito más a la mitad de la clase y Ujú. pasa que no tuve la responsabilidad de poder ver la información necesaria de esta clase. ¿Es posible copiar el enlace del ticket de salida y Ah, hacerlo sí, después de ver claramente. otra repetición del video? Sí, espérame, lo hago al tiro. Ya, ya, que yo pensaba que era obligatorio el punto de hacerlo enseguida el ticket de salida. No sé si es enseguida o si es que se puede hacer después de que terminen de ver la grabación. Pero lo que sí sé es que si les llega a quedar cualquier duda de esta clase y en la clase siguiente les siguen con la duda, a pesar de que hayan visto el video de nuevo, hayan buscado en internet y no hayan entendido, me pueden preguntar sin ningún problema. Yo les voy a responder todas las dudas, incluso hasta alguna duda que haya quedado desde el ticket de salida, siempre y cuando lo hayan hecho primero. Pero eso. Sí, es muy corto, como aquí, como igual dice Vicente, es muy corto el ticket de salida. Yo lo abrí en la tarde y son 3 preguntas, 3, 4 preguntas. No es muy difícil de contestar y es muy rápido. No se van a demorar nada en hacerlo. Eso, chiquillos, si no tienen ninguna duda, si no tienen ninguna pregunta más que hacer, Hola. ay, ¿quién tiene alguna duda? Yo, Dígame. para el form de acá,
¿Se pueden poner respuestas múltiples? Me parece que no. Creo que no, que es solo una. Ah, Me bueno, parece que solo una es la respuesta, a menos que el enunciado diga que son respuestas múltiples. Pero si no lo menciona, no es necesario poner respuestas múltiples. La membrana plasmática es una estructura que tienen las células, ¿sí? ¿Qué estructura es? Es una especie de bolsa, es una capa que me va a recubrir o separar lo que está adentro de la célula con lo que está afuera de la célula. Y esta capa lo que va a hacer es ser selectiva con lo que entra de lo que sale, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene que ser selectiva? Para efectivamente mantener la homeostasis, o sea, que lo de adentro se mantenga constante en comparación a lo de afuera. O sea, que haya un equilibrio entre lo que está ingresando, lo que está saliendo y por lo tanto no haya un desbalance de estructuras, de iones y todo eso. ¿Sí? Entonces, la membrana plasmática en sí es una membrana, literalmente una membrana, una bolsa que me va a generar una separación del medio intracelular con el medio extracelular, que es lo de afuera. Eso. Sí, creo que eso era todo. A ver, voy a revisar. Sí, sí, efectivamente, eso era todo, chiquillos. Si es que alguien no tiene ninguna duda, eh, pueden retirarse sin ningún problema. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntarme también sin ningún problema, sin ningún tipo de vergüenza. No tengan miedo a preguntar. Eso, chiquillos. Si es que ya quedan totalmente libres para poder retirarse, fue un gusto fue un gusto hacerle la clase en mi primera clase online. Eh, Ojalá que hayan entendido, que no hayan tenido ningún problema con los conceptos, pero si hay algún problema, la próxima clase podemos resolverlo sin ningún drama, ¿sí? Eso, chiquillos, que tengan una linda tarde, que coman rico en la once y que duerman súper bien. Ok, gracias, que esté bien. Que estén Cuídense. bien, cuídense, chao. Ajá, chao.